Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este día. Para mí es un privilegio estar nuevamente frente a ustedes para hablar de la palabra del Señor. Este es su programa Hablando la Verdad y este es su servidor Ferdinand Almeida. En este día quiero continuar hablando de la ley y la gracia, porque yo no puedo estar bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quiénes son los que dependen de las obras de la ley? ¿Y quiénes son los que dependen de las obras de la gracia? Entonces yo tengo que entender claramente uno y el otro, porque los dos no están ligados en ninguna manera. De acuerdo a la palabra del Señor, la ley vino para los desobedientes, para los transgresores, para los que se oponen a la sana doctrina. Son los hijos de Agar. Pablo, uno de los más claros que ha hablado sobre la gracia y la ley, y ha puesto todo en su sitio. Entonces nosotros debemos de acatar lo que el Espíritu Santo le reveló al hermano Pablo, que fue separado a Arabia por 14 años. Allí le reveló todo lo concerniente a los gentiles. Usted y yo somos gentiles, no somos judíos. No pertenecemos al pueblo de Israel. A la Jerusalén actual no pertenecemos. Entonces yo tengo que hacer una aclaración. ¿Quiénes son los israelitas que están hoy en día en Jerusalén? ¿Y quiénes son los que pertenecen a la Jerusalén celestial? ¿Cómo son dirigidos los terrenales y cómo son dirigidos los espirituales? Son dos polos opuestos. Entonces, que se hayan levantado líderes para torcer la palabra del Señor es cosa aparte. ¿Por quién hablan ellos? No por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no crea confusión, no trae confusión. El Espíritu Santo es veraz, es claro, vino a hablar la verdad. Por eso que yo hago tanto hincapié en 1 de Juan capítulo 2, verso 27. Y la unción que vosotros recibiste, dice, es verdadera. Y ella nos enseñará todo lo que es verdad. Entonces yo tengo que entender claramente qué me dice la palabra del Señor. ¿A dónde yo estoy parado? ¿A quién yo le pertenezco? A Agar y a su hijo, que están en esclavitud, en perdición, en maldición. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice el apóstol en el capítulo 3 de Gálatas, verso 10. Entonces yo tengo que entender que ley está hablando ahí. Entonces yo voy a ir a dar lectura hoy en el capítulo 2 de Efesios. Voy a hablar del verso total, del verso 11 en adelante. Y yo quiero que, como les sugiero en todas las ocasiones, busque lápiz, papel y apunte, debido a que desde la única forma que usted puede entender lo que se está hablando y lo que la Biblia tiene marcado sin lugar, aquí hay equivocación, lo que el Señor se ha propuesto en nosotros, sus hijos. Yo le voy a dar lectura aquí en el capítulo 2 de Efesios, verso 11 en adelante. Y mire lo que dice la palabra del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, escucha ese término, nosotros los gentiles, no los israelitas, nosotros los gentiles. En cuanto a la carne, eres llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Escuche, usted que estaba lejos de la ciudadanía. Vamos a entender claro de qué ciudadanía. Porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo, escuche, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Acuérdese que los mandamientos que fueron dados en ordenanza, escritos en tablas de piedra, acuérdese de ese término. Yo tengo que entender claramente cada uno de los pactos de Dios. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar Dios a ambos en un solo cuerpo. Acuérdese que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22. Vaya apuntando, por favor. Matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la misma familia de Dios, edificados, escuche, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dese cuenta que nosotros los gentiles no éramos parte de las promesas de Dios en ese entonces. Los gentiles estábamos separados, hijos de Agar. Y ahí mismo yo vuelvo otra vez donde mismo, capítulo 4 de Gálatas. Y mire qué cosa más maravillosa. La Biblia nos lleva paso por paso para que podamos entender quiénes somos los hijos de la gracia y quiénes somos los hijos y quiénes son los hijos de la esclava. Dice aquí claramente el apóstol, y vuelvo y recalco, y no me canso de predicar sobre este término de la esclava y de su hijo, de los dos pactos, de las dos mujeres, porque, amado, se han levantado tantas especulaciones, tantos falsos profetas, tantos falsos maestros y exégetas y doctores en teología, en divinidades. No hay cosa peor que las religiones. Las religiones matan. Cada cual dice, yo tengo la verdad. Y hacen juicio por días y lo que se llame. Porque no comen esto, no comen lo otro. Y nosotros guardamos un día pisoteando la palabra del Señor. Son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos. Te escucha esa filosofía, se oyen bella, pero por dentro están podridos. El hombre carnal no puede vivir la ley de Dios. El hombre carnal está rebelado contra Dios. El hombre carnal vive de espalda a Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra de Dios. Entonces yo tengo que entender claro las dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Tengo que entender los dos pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto. Jesús es mediador del nuevo pacto. Moisés fue el caudillo del viejo pacto. Yo tengo que entender esto muy claro. Y voy a dar lectura al capítulo 4 de Gálatas. Y mire bien claro. Dice aquí claramente la palabra del Señor. En el verso 22, y vuelvo a dar lectura y no me canso de hablar lo mismo. Pablo dijo, no me canso de hablar de lo mismo, porque a ver si alguien entiende y el velo le es quitado. Dice aquí la palabra del Señor, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa.
lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene, escuche claro de dónde proviene, del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das salud, pues rompe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hijos de la promesa. Dios le hizo una promesa a Abraham, al padre de la fe. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todos los linajes, pueblos, lenguas. Todos hemos de ser bendecidos en Cristo Jesús. Y de acuerdo a donde empecé en el capítulo 2 de Efesios, dice claramente, sin lugar a duda, y mire qué claro dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa. Escuche, los pactos de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En tu simiente, no le dijo a Moisés en tu simiente. No le dijo eso. Dice claro que Dios le hizo la promesa a Abraham. Y usted y yo somos bendecidos en la fe gloriosa de Cristo Jesús. Él es la simiente. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, que es la del nuevo pacto. Porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de ambos pueblos. Estaba el pueblo de Israel y el pueblo gentil. El pueblo gentil no contaba, ¿lo ve? En este pacto, porque Dios hizo, en el monte Sinaí, hizo un pacto con el pueblo de Israel, no con los gentiles, con el pueblo de Israel. Entonces yo tengo que entender claramente que con quien Dios estaba bregando en ese entonces con un pueblo, y el pueblo estaba rebelde, el pueblo estaba envuelto en un paganismo, salió contaminado de Egipto. De ahí Dios lo sacó. ¿Cuántos años después Dios lo saca? Dice que el pacto que Dios hizo con Abraham, la ley no abroga la promesa que Dios le hizo a Abraham. El pacto de Dios era con Abraham, con la simiente que es Cristo Jesús, no con Moisés. Entonces sigue diciendo aquí el apóstol, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una separación. Estos se justificaron entonces por los 10 mandamientos que Dios le dio en el monte Sinaí. Por eso dice que estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud. Da hijos de esclavitud. Pero los echaron de arriba, da hijos de libertad. Entonces yo tengo que entender esas dos mujeres y los dos pactos. Entonces dice que nosotros que estábamos lejos, no contábamos en ese entonces el pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Entonces yo tengo que entender aquí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Escucha ahora, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces quiere decir que Dios se le revela al hombre. Dice en Efesios que nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados,
alejado de la ciudadanía de Dios, porque nos envolvimos en las cosas terrenales. Dice, por eso es que el hombre carnal, dice que primero tiene que ser lo carnal, lo terrenal, para que luego sea lo espiritual, lo que permanece para siempre. Entonces el hombre carnal nació conforme al hombre carnal. Está viciado a este mundo. Entonces Dios, sabiendo que el pueblo había salido contaminado, adorando imágenes, creyendo en otros dioses, se había apartado ya a creer en otros dioses. 430 años viviendo de espalda a Dios. Pero ya Dios le había advertido a Abraham que el pueblo iba a caer en cautiverio 430 años. Y que el pacto que Dios estaba haciendo en el monte Sinaí era para los carnales, para los que habían salido contaminados de un pueblo rebelde, Egipto, gentil, creyendo en otros dioses. Hasta el día de hoy, usted mira el pueblo de Egipto, creen en otros dioses. Paganismo. Entonces, ¿qué pasa? Que al pueblo estar contaminado, Dios tiene que ponerle unos mandamientos para que el hombre dice, el que haga estas cosas por ella vivirá. Esos son la ley del decálogo o los 10 mandamientos, como usted les quiera llamar. Decas quiere decir 10, logo es palabra, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Entonces, debajo de esos 10 mandamientos, Dios desglosó un sinnúmero de leyes que tienen que ver todos con los 10 mandamientos. Entonces, la ley ceremonial está debajo de los 10 mandamientos. De lo que Dios quería libertar al hombre carnal, no era, escuche bien claro, porque no quería libertarlo de la ley ceremonial. Dios quería libertarlo del yugo donde ellos cayeron. Porque dése cuenta que en el pueblo de Israel usted adulteraba, no guardaba el día del sábado, usted era apedreado y condenado. Condenado y ejecutado. Entonces yo tengo que entender claramente que la ley, que es santa y buena, yo no la podía cumplir porque yo estaba vendido al pecado. La ley me revela a mí que yo soy un pecador impedernido, que estoy sentenciado a muerte. Entonces, como yo quiero justificarme para Dios, entonces yo trato de guardar los mandamientos, como han querido estas organizaciones, esclavizarlo a usted y a mí a una ley que no está vigente ya. La ley del decálogo en tablas de piedra ya no está vigente. Y Dios sabía esto. Jesús le dice a aquel pueblo, ¿de a dónde que salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios? Del corazón. Dios entendía que la maldad del hombre estaba en su interior, pero él puso su carácter, lo plasmó en piedra. Entonces el hombre tenía que cumplir lo que Dios estableció ahí para que el hombre pudiera vivir conforme a lo que él estableció ahí. Pero el hombre, como estaba vendido al pecado, actuaba de acuerdo a su carne. El hombre necesitaba salir fuera de esa esclavitud. Y lo vemos muy claro, el joven rico que viene a Jesús. Señor, yo he guardado todos los mandamientos. Yo he hecho todo lo que concierne a todos los mandamientos. Guardo todos los mandamientos. ¿Qué debo hacer entonces para ser salvo? Jesús le dijo, vende todos tus bienes y dárselo a los pobres. Estaba diciendo que guardaba todos los mandamientos, pero era un egoísta. Vivía para sí. No la aceptó. Dice que se fue triste porque su corazón estaba donde puesto en los intereses terrenales. Ese es el hombre carnal. Todos los intereses giran. Aquí dice, oh almas adúlteras, ¿no sabe que la amistad con el mundo es amistad contra de Dios? Todo lo que tenga que ver con lo terrenal, a Dios le apesta. El hombre carnal le apesta a Dios.
porque el hombre carnal no puede someterse a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, el hombre estaba cautivado en una ley. Entonces dice la Biblia claramente que los hijos del esclavo están en esclavitud. Un esclavo no puede ser heredero, lo dice ahí claro en el capítulo 4 de Gálatas. Dice que el hijo del esclavo y la esclava no son herederos. ¿Y de qué dependen los hijos de la esclava y su hijo? Del monte Sinaí. Busque qué fue lo que fue dado en el monte Sinaí. ¿Qué fue lo que Dios escribió en tablas de piedra? Ninguno se justifica para con Dios por las obras de la ley. Nadie. Nadie. Jesucristo tuvo que hacerse hombre, cuerpo de pecado, para llevar su pecado y mi pecado en su cuerpo. Pagó el precio total. El acta que era en nuestra contra, que era lo que nos acusaba, Jesús la quitó de medio y la clavó en la cruz del Calvario. Por eso dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Por eso cuando Jesús muere, el velo se rasgó de arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque ya no había más ofrenda por el pecado. Él estaba pagando el precio total. Él entró al lugar santísimo de una vez y para siempre, dice el apóstol en la carta a los Hebreos. De una vez y para siempre, dice. Entonces usted y yo tenemos que saber claramente si usted es hijo de Agar o hijo de la libre. Los hijos de Agar tienen que vivir bajo la ley. Y hablan conforme al hijo del esclavo y la esclava. Por eso con una señora allá en el 1830 dice que Dios le reveló el cuarto mandamiento y que todo el mundo estaba fallando porque no guardaban la ley. Los hijos de la esclava guardan la ley. Los hijos de Agar dependen de las obras del monte Sinaí, de acuerdo al capítulo 4 de Gálatas. Entonces yo tengo que entender que de ambos pueblos hizo uno para hacer un cuerpo. Eso es lo que dice aquí en Efesios 1:22, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es nacida en la Jerusalén celestial. Gálatas 4 habla de eso mismo. Entonces yo tengo que entender que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pablo dice, yo no conocí la ley si no dijera, no codiciarás. ¿Dónde dice no codiciarás? En los 10 mandamientos. Vaya y busque Éxodo 20. Entonces, Santiago dice claramente en el capítulo 2, y escúchalo, vuélvelo y lo repito. Yo quiero de que usted vaya y busque, mire, lea, para que no esté engañado. Y yo le voy a explicar de esto. Ahí, luego de aquí voy a ir a Corintios, porque yo vuelvo y recalco lo mismo, que no es justo que la esclava esté rampante por ahí, esclavizando tanta gente, guardando la ley, esclavizándolo a usted, a que usted se meta a las leyes ceremoniales aún, a no coma esto, no haga aquello. Cuando la Biblia habla otra cosa, amado, para los que somos hijos de la libre. Los de la esclava pueden guardar la ley, pueden dejar de comer esto y aquello. Son esclavos, no van a heredar. Si usted vive bajo la ley, escuche lo que dice la palabra, sálgase de ahí. Y yo le voy a decir cómo usted se puede salir. Mire, dice aquí, el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 8, si en verdad cumplir la ley real, no la ley del decálogo, la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis a excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esta gente se pasa haciendo
excepción de personas. Lo miran por encima del hombro. Porque usted no guarda el sábado, porque usted come carne, usted hace esto y lo otro. Hacen excepción de personas, se pasan juzgando, porque son hijos de la esclava. No hablan conforme al Espíritu de Dios. No se deja engañar. Porque cualquiera que guardare toda la ley, escuche esto, pero ofendiera en un punto se hace culpable de todo. Ellos no pueden guardar toda la ley. Los carnales no pueden guardar la ley. No la pueden guardar. Se sienten culpables en todo porque son hijos de la esclava. Porque el que dijo no cometerás adulterio, ¿a dónde fue escrito no adulterarás? ¿En la ley de qué? Del Decálogo. ¿Dónde fue dada? En el monte Sinaí. ¿Y quiénes son los que dependen de las obras de la ley? Los hijos de Agar. No los hijos de la libre, los hijos de Agar. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometieras adulterio, pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la, no la ley del decálogo, la ley de la libertad. Verso 25 de este mismo capítulo 1 en Santiago. Mira lo que dice aquí. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, escúchese ese término, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley de la libertad. Bendito sea el Señor. La ley de la libertad. Voy a 2 de Corintios. Y lo que estoy haciendo un repaso del mensaje que di la semana pasada. Voy de nuevo aquí a 2 de Corintios. Dice claramente, capítulo 3, escuche qué ley fue escrita en tablas de piedra. ¿Y cuál es la ley de la libertad y dónde es escrita? La ley del decálogo fue escrita en tablas de piedra, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a este capítulo 3, desgraciadamente esta señora en el 1830 torció la palabra de Dios para una falsa doctrina. Nació en el error, la esclava y su hijo. Los que ahora opera el hijo de desobediencia. La ley vino para los desobedientes, para los transgresores, de acuerdo al capítulo 1 de 1 de Timoteo. Lo dice claro que la ley no vino para el justo, y usted y yo somos justificados en Cristo Jesús. Dice aquí en este capítulo 3 de 2 de Corintios, escuche qué ley y dónde fue escrita la ley del decálogo. En el verso 2 dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Dice, quitaré el corazón de piedra y plantaré el de carne, dice Eclesiastés 36:26. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de carne y quitaré el corazón de piedra y plantaré el corazón de carne donde pondré mi espíritu, mis leyes, mis preceptos y mis estatutos. En el decálogo él lo escribió en tablas de piedra. Por eso dice aquí, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, ¿lo ves? Ellos son competentes y se jactan de que guardan la ley.
no andan por el Espíritu de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que vuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. De un nuevo pacto, el viejo pasa, el nuevo es establecido, que es el de la Jerusalén celestial, los que no dependen de las obras de la ley. De un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, escuche, el ministerio de muerte, la paga del pecado es muerte, dice Pablo en 1 Corintios 15. Y lo voy a leer. Y sigo aquí leyendo en ese capítulo 3. En el verso 57, si no me equivoco. Y escuche bien claro. Verso 56 y 57 dice de la siguiente manera: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El poder del pecado es la ley. Pablo dice que el mandamiento es santo y bueno, pero yo vendido a la carne. El mal que no quiero hacer es ese que se manifiesta a mí. En mí, dice Pablo, miserable de mí. Porque yo no conocí la ley. Si la ley dijera no codiciarás. ¿Lo ve? Pero la ley estaba afuera diciendo no codiciarás. Pero como Pablo estaba en esa transición de dejar la esclava y a su hijo para venir a ser el hijo de la libre, que es lo que le está impartiendo en la carta de los Romanos, Gálatas, Efesios. Entonces, usted tiene que entender que hay dos naturalezas, una carnal y una espiritual. La carnal es diabólica. El hombre carnal está viciado al pecado y el pecado es muerte. Y dice Pablo que si por el Espíritu de Dios hacemos morir lo terrenal en vosotros. Porque al ocuparse de la carne es muerte. Y quien señala, el decálogo aquí señalaba, era a la esclava y a su hijo. Al hombre carnal. La ley no vino, dice, para el hombre, para el justo, vino para los transgresores, para los desobedientes. Entonces hoy en día nos quieren judaizar. Ahí tiene ustedes los adventistas y tienen a los mesiánicos. Tenga Dios misericordia. Y se les revele, dice que ese velo le es quitado cuando se conviertan a Cristo Jesús. Y sigo leyendo en este capítulo. En este capítulo 3 de Segunda de Corintios, donde dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Maldito todos aquellos que dependen de las obras de la ley. Gálatas 3:10. Vaya y busque, lea, apunte. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ¿qué fue lo que se grabó en piedra, hermano? La ley del decálogo, los 10 mandamientos. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Escucha, la ley de la libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es la ley del Espíritu. Ninguna condenación. Romanos 8:1, perdón. Ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted no puede andar conforme a la ley del decálogo. Usted tiene que andar por la ley del Espíritu. Si usted ha muerto verdaderamente a la naturaleza carnal, usted es hijo del Espíritu. De otra forma, usted no puede llevar los frutos del Espíritu. Son dos cosas muy diferentes. Quitaré el corazón de piedra y plantaré el de carne, donde pondré mi espíritu, mis leyes, mis preceptos, mis estatutos, y los pongáis por obra. Es el Espíritu Santo el que hace esa labor, no es una ley.
Porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Eso de la justificación, me gusta lo que dice capítulo 1 de Primera de Corintios, verso 30. Es de la única manera que usted y yo podemos ser justificados. Podemos tener vida eterna. Es de la siguiente manera. Escuche. El Dios de paz os santifique todo vuestro ser por completo, alma, cuerpo y espíritu. No depende de una ley, depende de la obra del Espíritu de Dios en su vida y en mi vida. ¿Por quién usted ha sido justificado? Escuche ahora. Capítulo 1 de Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, número 1, sabiduría. Justificación. ¿En quién usted es justificado? Santificación y redención. ¿En quién usted ha sido santificado, redimido? En Cristo Jesús. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces esta gente se gloría en la ley. Nosotros guardamos el sábado, no comemos cerdo, no comemos esto. Yo me he topado que comen chuletas también. Y las chuletas del cerdo. Y los he visto haciendo un sinnúmero de cosas que están en contra de lo que ellos mismos predican. En Cristo Jesús es que nosotros hemos venido a ser primero que nada sabiduría, porque Él es la sabiduría, Él es la verdad, la vida. Todo es Cristo Jesús. Justificación, es en Él que somos justificados. Santificación y redención. Todo está en Cristo. Para que nosotros nos gocemos, nos deleitemos en la obra de la cruz del Calvario. No en la ley del decálogo junto con la esclava y su hijo. Están bajo maldición, dice Pablo, de acuerdo a Gálatas 3. Pablo no conoció, no codiciará si la ley no dijera. Santiago dice que si usted dice que guarda la ley, usted miente, usted roba, usted adultera, usted fornica, usted es hijo de la esclava. Punto. Lo dice claro. Tal el terrenal, tal los terrenales. El de la esclava nació según la carne, pero el de la libre nació de acuerdo al espiritual. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Usted tiene claramente aquí que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Mire lo que dice Pablo, hablando a los colosenses. Y vuelvo otra vez ya mismo al capítulo 2 de Efesios. No me he ido de ahí. No me he ido de ahí. Dice claramente, dice Pablo hablándole a los Gálatas en el capítulo 3 y después voy al capítulo 3 de Colosenses. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Entiendo yo que quien convence al hombre de pecado es el Espíritu de Dios. El que nos guía a toda verdad y justicia es el Espíritu de Dios. Ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu me ha libertado, dice Pablo en ese capítulo 8. 1 y 2. De la ley del pecado. No conocí el pecado si la ley dijera no codiciarás.
¿Quiénes son los que están metidos en esa ley? Los hijos de Agar. ¿Y quiénes son los que viven hoy bajo Agar y su hijo? Los que siguen la ley que fue establecida para castigar a los hijos de Agar. No los hijos de la libre, porque los hijos de la esclava dependen de las obras de la ley. Del monte Sinaí dice claramente capítulo 4 de Gálatas. Entonces el Espíritu se recibe por fe y no por las obras de la ley. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, amado, el Señor nos llama a una libertad y la esclava viene persiguiendo a los hijos de la libre a implantar a que sigan esclavos en el pecado, bajo la ley, que quedan bajo maldición, dice capítulo 3 y verso 10. Colosenses 2:16 dice, nadie os juzga ni por comida, ni por bebida, ni por día de fiesta, ni por sábado. Nadie nos juzgue, dice. Nadie. Está hablando claro aquí, yo no sé dónde esta gente está leyendo, yo no sé. Bueno, se dejaron llevar por el espíritu de error. Y lo más triste es que dice que hablan de parte de Dios. Se basan metido en el Viejo Testamento y le citan que usted debe de comprar la Torá. No pueden ver la libertad del espíritu. Son esclavos. Dice el capítulo 2 y verso 16 de Colosenses. Voy a leer desde el 15. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Estaba en el capítulo 2 de Filipenses. Creí que estaba en el capítulo 2, pero ahí dice claramente, para no correr en vano. Dije que era el capítulo 2 de Colosenses, verso 16. Y escuche. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebidas, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces yo tengo que entender claramente, amado, que yo vivo en una libertad. No como me querían hacer ver, pues entonces usted puede adulterar, puede hacer todo, porque usted no está bajo la ley. No, no. La ley vino para los desobedientes, para los hijos de Agar. Si usted nació del Espíritu, usted ha muerto, dice que el cuerpo del pecado fue destruido. Pecaremos porque no vivimos bajo la ley, dice Pablo, en ninguna manera. No sabe que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos muerto al pecado. Eso es contradecir la palabra de Dios. Entonces, ¿están hablando ellos por el Espíritu de Dios o por el Espíritu de Agar? Por el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2 dice claro. Pero los que somos guiados por el Espíritu Santo vivimos en libertad, no cautivos. La esclava y su hijo viven en esclavitud. La Biblia me dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no ha de heredar, dice, ni la esclava ni su hijo. Nadie nos juzgue. Capítulo 4 de Hebreos, lo estaba citando en el estudio pasado, en la predicación pasada. Está hablando de reposo. Y voy para allá. Tengo que ir obligado, porque no puedo hablar de lo que yo pienso. Porque yo siempre he dicho, no señor, no señor. No, porque voy a buscar los escritos de fulana de tal, donde torció la palabra por el espíritu de Agar. Torció, es anatema. Esa señora es una anatema, una hereje.
predicó en contra de la palabra de Dios, junto con todos los demás que le siguen. Bendito sea el Señor. El Señor quiere poner la ley en nuestros corazones, pero es en el corazón de carne, no en el de piedra. Él escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra, dice claramente aquí. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra que mata, porque dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Dice Pablo a los romanos claramente, capítulo 4 de los romanos, que la ley produce ira. ¿Por qué produce ira? Porque ni usted ni yo podemos cumplir. Cuando usted trata de hacer algo y no puede, le provoca ira, molestia. El hombre carnal no puede satisfacer la ley de Dios. Si usted no muere y nace de nuevo por el Espíritu de Dios, usted es hijo de Agar. No me importa que usted me diga a mí cuántos mandamientos usted dice que guarda. Usted los guarda todos. Sea honesto consigo mismo. Usted los guarda todos. Miente. No los guarda todos. Y yo he leído de estos líderes llamados profetas de Dios, llamado el espíritu de profecía. El que habla por el Espíritu de Dios no contradice la palabra de Dios. Es prohibitivo. Ahora, si usted habla por el Espíritu de Agar y de su hijo, usted es un mentiroso. Usted no se puede someter a la ley de Dios. Y usted no puede vivir la vida espiritual. Pablo lo dice claramente en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Le es locura, dice, al hombre carnal las cosas del Espíritu porque no las puede entender. Amado, y si fuera solamente que esta gente se turbaran en la ley del decálogo, pero es que se turban en todo. Tienen un enredo entre la ley ceremonial y la ley del decálogo, sabiendo que la ley ceremonial viene debajo, porque es un ramaje de la ley de los 10 decálogos. Entonces Dios no puede abolir esta si no saca esta. El viejo pacto lo quitó de en medio. Entonces, ¿cómo yo voy a vivir de acuerdo a Agar y a su hijo? Dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10, vuelvo y cito. Entonces, cuando yo voy aquí a los hebreos, yo consigo bien marcado, que no es cuestión de, es que lo hace bien marcado. El mismo pacto que está haciendo Dios en Ezequiel 36:26 es lo mismo que habla aquí en Romanos 8. Mire cómo dice, capítulo 8 de los hebreos. Verso 6 en adelante es lo que voy a dar lectura. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El que hiciera estas cosas, dice el viejo pacto, por ellas vivirá. El que no las hiciere, está condenado a muerte. Y usted no puede cumplir la ley. Ni yo tampoco. Ahora, si yo vivo en el Espíritu, satisfago la ley de Dios. Porque el Espíritu es el que me guía a mí a toda verdad y justicia. Cuando usted en su fuerza quiere guardar los 10 mandamientos, usted es reo de muerte. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, escuche claro, ¿qué fue? El pacto viejo. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, que es del Espíritu. Porque reprendiéndolos dice, aquí que viene el día, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Jesús dice que Él es el mediador del nuevo pacto. La sangre de Él, eterna, que cubre los pecados de todos nosotros. Ya un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Ahí tiene a Moisés, fue mediador, dice. Fue el caudillo. Dice que la ley ha sido nuestro ayo hasta Cristo Jesús. Fue el que nos guió hasta Cristo. Ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Wow. Los sacó del pueblo de Egipto. 430 años luego que Dios hizo el pacto con Abraham. No con Moisés, con Abraham. En tu simiente, hablando de Cristo, serán benditas todas las naciones. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, ni ellos ni usted tampoco. Ellos no pudieron cumplir la ley. Ya usted se ve cuando viene Jesús al templo, habían hecho una mercadería y hoy en día también. Se van y que a la salud. Y usted los ve esclavizados en tanto de aquí y mueren igual que todo el mundo. Con dieta y sin dieta. Viven en la carne, justificándose en la ley. No en la gracia, en la ley. Hermano, pues entonces usted puede adulterar, ¿no? Dice Juan que la simiente de Cristo no peca, no practica el pecado. ¿Para qué usted va a guardar un día y haciendo barbaridades? Como dice Santiago, guarda el sábado, pero usted hace trampa, miente. Adultera, fornica y se jacta porque guarda un día o no come carne. Esa es Agar, ese es el espíritu de Agar y de su hijo. Averigüe quién está dirigiendo su vida. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, escuche, en la mente de ellos y sobre su corazón escribiré y las escribiré y será ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿A dónde dice que quitaría el corazón de carne y pondría, corazón de piedra y plantaría el corazón de carne? Ezequiel 36:26. Pondré mi espíritu, dice, el Espíritu Santo vendrá a vosotros, dice Jesús. No salgan de Jerusalén hasta que seáis llenos de poder y del Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad y justicia. Los de Agar son dirigidos por el espíritu de Agar, por el espíritu de desobediencia, los que dependen de las obras de la ley. Sigo leyendo. Al decir nuevo, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y ha de desaparecer. Porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Dice Juan 1:12, y nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No por simiente humana, engendro de hombre, sino por el Espíritu. ¿Usted es hijo de Agar y de su hijo? ¿O usted es hijo de la libre, de la celestial, la espiritual? La ley produce ira. La ley es el poder del pecado, porque dice claramente, Pablo dice
que él no conoció la codicia, si dijera la ley, no codiciará. No dice ahí que no coma carne. Ahí no dice que es del sábado. Está diciendo lo que dice la ley. La forma como dice Santiago, si tú no adulteras, pero mientes, si tú haces excepción de persona, pues tú eres hijo de la esclava, tú no eres hijo de la libre. Tú vives bajo la ley que condena, la ley que produce muerte. Pablo dice, yo no conocí la codicia y el pecado, o tomando ocasión, ¿lo ves? Por la ley, me mató. Capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la ley del Espíritu me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué de la muerte? Porque cuando usted peca, el pecado, la paga es muerte. Y quien señala el pecado, dice que en otro tiempo vivíamos lejos de la ciudadanía, dice Efesios 2, ¿verdad? Lejos de los pactos, de las promesas. Pero que ahora, venido Cristo, Él cumplió total. La ley de rabo a cabo, porque ni usted ni yo la podíamos cumplir. Usted es justificado en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo. Y mire algo, para los que se están justificando, no hermano, porque nosotros somos la verdadera iglesia y se jactan de que nosotros somos los que guardamos la ley y usted los ve hechos unos pavos sin afecto espiritual alguno. Son carnales. Y escuche bien claro que usted no se justifica por lo que usted hace, ni por lo que haya hecho. Capítulo 1, verso 9 de primera de segunda de Timoteo, capítulo 2, capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9 en adelante dice: ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia con que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Escucha, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Usted había hecho algo bueno y usted podrá hacer algo bueno jactándose en la ley. No se vista que no va. No se deje engañar por esta falsa doctrina, por falsos profetas como esta señora del 1820 en adelante. Mentirosa, habló de parte suyo, no habló de parte del Espíritu de Dios. Dice aquí, yo estaba leyendo segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9 en adelante, donde dice claramente que usted no ha hecho nada bueno, ni lo podrá hacer tampoco. Dice, y el Dios de paz os haga apto para toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Yo no me puedo jactar la ley, yo puedo jactarme en la misericordia, en la gracia del Señor, que siendo tan malo me dio vida, estando muerto en delitos y pecados. Tito capítulo 3, verso 5 dice de la siguiente manera, escuche, para los que se están jactando de la ley. Capítulo 3, verso 4 empiezo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, pertenece al pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo usted se va a jactar que porque usted guarda un mandamiento, violando 9, guarda 1 y viola 9? Usted va a venir a pisotear a los hijos de la libre. Dice que el hijo de la esclava y su hijo persiguen a los hijos de la libre. Y usted viene siendo lo que fue Saulo de Tarso, persiguiendo por la ley al pueblo santo de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Y quién eres tú? A quien tú persigues. Cosa dura te da cosas contra el aguijón. Y esta gente le dan cosas duras contra el aguijón cuando quieren justificarse por la ley. Por la ley ningún ser humano se justifica para con Dios. Ninguno. Nadie. Ninguno. ¿Y cómo esta señora se atrevió a decir que por el 4º mandamiento usted es justificado? Dice aquí, capítulo 2 de los Romanos. Por eso digo, si esta secta pudieran borrar de la Biblia Romanos, Gálatas, Efesios, 1 y 2 de Corintios, lo harían. Pablo en ningún sitio expresó que el andar y guardar la ley íbamos a ser salvos. Mire lo que dice aquí, capítulo 2 de los Romanos. Mejor, leo por completo. Voy a empezar del verso 1, porque está tan y tan lindo, tan sabroso que está, que yo me lo gozo. Escuche. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga. Por lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ustedes se jactan que guardan la ley y se jactan en un mandamiento. ¿Cuántos tramposos yo he conocido que me han hecho trampa a mí? Guardan el sábado. Y no quiero hablar más de eso porque entonces estaría hablando de mí. ¿Ya? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. Piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Cuando tú te jactas en la ley, tú tienes que venir, como dice Pablo, cuando el velo, tú te conviertas a Dios, el velo te es quitado. Entonces tú te vas a dejar de jactarte de que guardas la ley. Tú eres salvo por gracia, por la ley de la libertad, la ley del Espíritu. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Tampoco creen en la inmortalidad. Creen en el sueño del alma. Eso es otro disparate más. Otra mentira más del error de la esclava y de su hijo. No me da el tiempo, pero sí puedo, en el futuro, voy a hablar de esto, del alma. Dice, pero ira y enoja a los que son contenciosos, escuchen, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de persona para con Dios. Los que hacen excepción de persona
dice Santiago, se hace transgresor de toda la ley. Y usted que se pasa juzgando a los demás porque no guardan un mandamiento, y cuando usted hace las cosas peores, usted siga un espíritu de error. Pero todos los que, escuche bien, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dice que la ley reinó desde Adán hasta Moisés. La muerte reinó. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Luego, cuando la ley es manifestada, 430 años del pueblo salir de la esclavitud, de ahí Abraham, Dios le reveló que el pueblo iba a estar cautivo 430 años. Le he dado lectura ya varias veces. Dios le tuvo que dar una ley a un pueblo rebelde. El gentil vivía sin ley, porque con quien Dios intervino fue con el pueblo de Israel, no con el gentil. El gentil vino a bregar por el Espíritu Santo después de la resurrección de Jesús. Por eso Pablo fue hecho ministro para los gentiles. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Escuche, no son justos los de él. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tenían ley, haciendo por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Quiere decir que yo que no vivía bajo la ley, estaba siendo condenado por la ley. Pero el gentil no vivía bajo la ley. No hay textos que me puedan probar ustedes, los que viven por la ley, que la ley se enseñoreaba de mí. Mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Confía en que eres guía de los ciegos. Wow. Tú que te haces doctor de la ley, dice en el capítulo 1 de Timoteo. No sabes ni lo que hablas ni lo que afirmas, dice Timoteo. Pablo hablando claro. Eres, mire cómo dice, de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Wow. Se justifican en las obras de la ley. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurta. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Dónde dice no adulterará? No te harás imagen. ¿Dónde? En la ley, en los 10 mandamientos. Entonces tú que te jactas de que eres líder, que aquella señora en sus escritos dijo que tenía la verdad, ¿habló por quién habló ella? ¿Por el Espíritu de Dios o por el Espíritu de Agar? Haga conciencia. Tú que te jactas en la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pues si la incircuncisión, porque el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida
su incircuncisión como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Hay que mirar de qué ley se está hablando y la ley de la libertad. Dice Pablo en el capítulo 3 de los Romanos, estaba en el 2, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted fue redimido no por guardar la ley. En Cristo Jesús por la sangre es limpio y usted tiene un nuevo nacimiento en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que lo guía a toda verdad y justicia. Si usted está observando la ley, usted nunca podrá ser salvo. Nunca. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, que Él sea el justo y usted es justificado en Cristo Jesús. Efesios 1. Efesios 1. Escuche. Efesios 1. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos, escuche, redención por su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas, del que hace todas las cosas, según su designio de su voluntad. Justifica al que es de la fe de Jesús. Mira lo que dice y termino. Capítulo 4 de los Romanos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza al hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pues ¿es pues esta bienaventuranza solamente para la de la circuncisión o también es para la de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Recibió la incircuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que la fe fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los
para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque escucha ahora, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Wow. Bendito sea el Señor. Amado, escape de la esclava y de su hijo, de ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tan pecado, Jesucristo es la alternativa. Por su sangre es que somos limpios. El único que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Solamente los que hemos nacido de nuevo somos los herederos, no los hijos de la esclava. Y doy lectura antes de irme en Gálatas 4. Verso 25, capítulo 4, verso 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual. ¿Usted los ve? Que quieren ser israelitas. Pues, quieren seguir perteneciendo a su madre Agar y a su hijo, esclava. Viven sujetos a que tienen que agradar a Dios por sus obras. El que obra no le es contado por justicia, sino como deuda. El que hiciera esta cosa, por ella vivirá. Maldito todos aquellos que dependen de las obras de la ley. Los hijos de Agar están bajo esclavitud y maldición. Aquella de 1820 en adelante era hija de Agar y de su hijo y esclavizó a una multitud hasta el día de hoy. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate austero y tú que nos das salud, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Usted, hijo de la esclava, quiere seguir en esclavitud? Usted que está en el mundo. Por esto, amados, hay que escapar de la ley de la muerte. Esa ley que se dio en el Sinaí es ley de muerte. Porque el ser humano, como he dicho anteriormente, no puede sujetarse a la ley del decálogo en la fuerza humana. Por eso es que el hombre tiene que morir al ego, a lo que la Biblia llama al viejo hombre. Por esta razón Pablo, como he dicho antes, es el más explícito en cuestión de la ley. Dice claramente en este capítulo 2 de Romanos, en el verso 2, y mire que claro habla Pablo, y con esto quiero dar conclusión. Dice claramente, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según la verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hace lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. No menospreciéis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Pero por tu dureza de corazón, no arrepentido atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
La Biblia te dice claramente que la ley produce ira. Allá en 1 capítulo 15, como había dado lectura anteriormente, dice que la ley, el poder del pecado, es la ley. Entonces yo tengo que escapar del espíritu que ahora opera en los hijos de Agar. Y la Biblia me lleva muy claramente a mí a que yo debo de hacer una dependencia, es del espíritu. Es del espíritu, no puedo hacer una dependencia de las obras, de la ley, porque el espíritu es el que vivifica. Entonces, aquí en el capítulo 8, verso 2, dice también muy claramente, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice, yo no conocí la codicia, si la ley no dijera no codiciará. A la vez que se codicia produce muerte. Por eso es que dice muy claramente en Corintios, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, yo tengo que entender muy claramente, amado, que dice claramente que la ley, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, quiere decir que el pecado, quien señala el pecado es la ley. Y una vez que nosotros cometemos pecado, produce muerte. Entonces yo tengo que entender claramente que yo debo de morir al yo, al pecado, para entonces entrar en la nueva naturaleza, que es del Espíritu. Porque la ley del Espíritu, dice claro aquí el apóstol, ahora pues ninguna condenación hay para los que no andan. No hay ninguna condenación, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, esta es la ley de la libertad. No es la ley del decálogo. La ley del decálogo estaba afuera, como explicaba, puesta en tablas de piedra. Pero el Señor, viendo que el hombre, por su duro corazón, no podía someterse a esa ley, entonces Dios quitó el corazón de piedra y plantó el de carne, donde pone su Santo Espíritu, pone sus preceptos, sus estatutos, sus leyes, los pone en el corazón. Ya yo no voy a estar dirigiéndome el que haga estas cosas, porque dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero como usted y yo no podemos, por la carne. Entonces, si usted quiere escapar del espíritu de desobediencia, la única manera es cuando usted le da su corazón a Cristo Jesús, cuando usted viene rendido a los pies del Cordero para ser salvo, lavado en su sangre. Entonces el Espíritu Santo es el que empieza a guiar su vida. Dice, los que adoran a Dios en espíritu en verdad, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos del Señor. Entonces usted no es hijo de Agar, ni de estas instituciones que quieren someterlo a ustedes, a judaizarlo, a que usted sea un esclavo. Escape de la esclavitud, sea hijo de la libre, de la Jerusalén celestial. Que el Espíritu Santo sea el que le guía a toda verdad y justicia. Usted quiere escapar de los vicios, quiere escapar de esa esclavitud donde usted está envuelto. Solamente el Espíritu de Dios produce esa libertad. Yo le invito en este día que usted se arrepienta, sálgase del espíritu de la esclava y de su hijo que los mantiene en esclavitud. No espere que la muerte lo sorprenda, porque dice que está establecido los hombres vida, muerte y juicio. Después de muerto usted no puede escapar. Yo le invito a que usted acepte a Jesucristo, que usted venga a los pies de Jesús, que usted le dé la oportunidad al Señor para que su vida cambie, su mente cambie. Dice que Dios no nos ha dado la mente del mundo, nos ha dado la mente de Cristo. Él no nos ha dado el espíritu de Agar, dice, no el espíritu del mundo, dice, sino el Espíritu Santo.
Entonces usted debiera de salir de la esclavitud. No se deje engañar por más años. No esté atado a una religión. Esta señora en el 1800 salió con una mentira, con el espíritu de Agar. Esclavizó a una humanidad. Yo le invito hoy a que usted venga y, como le he dicho anteriormente, apunte todos los capítulos, todos los versículos, todas las cartas, los libros, para que usted haga y le permita al Espíritu Santo que le revele. Porque la Biblia es muy clara, amado. Yo le invito. Jesucristo es la alternativa. Jesús es el Señor de gloria. Él es el único que puede cambiar su vida, organizar su mente. Yo le invito en este día. Así que vamos a orar. Señor y Padre eterno, te doy gracias por tu palabra, Dios. Por esta palabra que son vida y son espíritu. Liberta a los cautivos. Abre, Dios mío, la vista a los ciegos, Señor. Dice que este velo se quita, Señor, cuando se conviertan a ti, Jesús. Cuando salgan del espíritu de Agar. Señor, ten misericordia, Dios mío. Señor, liberta al cautivo, salva, Señor, a aquellos que son tuyos, los que tú has llamado, los que tú has elegido con llamamiento santo, Señor. Mira, Dios mío, te ruego en este día, Señor, que tú sanes a los enfermos, Señor, que tú libertes para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, para la gloria tuya. Amén, amén y amén. Gracias, amado, por ustedes estar escuchando este programa, Hablando la Verdad. Le invito para la próxima edición. Espero de que ustedes vengan y escuchen palabra de Dios. Como he dicho, tanto edifica su vida como la mía, porque el Señor también nos revela aún predicando y organiza nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros pasos. Así es que un placer. Dios les bendiga y hasta la próxima edición.